Costó casi tanto como lo que el viento se llevó. Intervinieron más del doble de extras que soldados en la batalla real. Barrios enteros levantados con decorados. El cauce de un río desviado. Un tren cargado de sal para simular nieve. En definitiva, recursos sin límite para una epopeya destinada a mantener alta la moral del pueblo alemán ante la que se avecinaba. Hablamos de la mayor superproducción del cine alemán hasta entonces y aún después. Hablamos de Kohlberg. La última batalla de Goebbels. Mediados de 1943. Los aliados avanzan por el sur de Italia mientras en Roma Mussolini es derrocado. En el frente este los soviéticos siguen recuperando territorio tras la victoria en Kursk. En Alemania se suceden los bombardeos masivos sobre los grandes núcleos, Stuttgart, Hannover, Múnich, etc. Y todo ello bajo la amenaza de apertura de un segundo frente occidental. Eso que cobraría forma 9 meses después en las playas de Normandía. En resumidas cuentas, el panorama pintaba de todo menos bien para Alemania y la sensación de derrota era cada vez más común entre la población. Consciente de esa caída en picado de la moral, el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, decide tomar cartas y propone una película que inculque en la población el sentido de resistencia. Maestro de la manipulación de masas, Goebbels proponía algo impensable meses atrás, pero coherente con la realidad de un país que había pasado de agresor a estar a la defensiva. De dejarse llevar por las modas actuales, tal vez el Minister Propaganda hubiera optado por una fantasía postapocalíptica. Un subproducto en el que la raza aria resurgiría de sus cenizas después de que unos siniestros alienígenas con coletas y perfil aguileño y de apellidos como Herzog o Goldsmith sojuzgaran el mundo. Sin embargo, por aquel entonces las metáforas, salvo excepciones como Metrópolis de Fritz Lang, solían buscarse más en el pasado que en el futuro, fuera solo por evidentes motivos tecnológicos. Y en este caso ese pasado en el que reflejarse fue el asedio de una pequeña ciudad báltica durante las guerras napoleónicas. Actualmente Kohlberg está en territorio polaco y se llama Kolobrzyg. Pero a comienzos del 19 la ciudad, como casi toda la Pomerania, pertenecía al Reino de Prusia. Aclaremos que Pomerania es la región que se encuentra entre los ríos Vístula y Oder, no solo una raza de perro. Transcurría marzo de 1807 cuando la Gran Armée llegaba a las puertas de la ciudad y la rodeaba por todas partes excepto por mar. El cerco duraría 2 meses largos, tiempo durante el cual 8.000 soldados franceses armados hasta los dientes trataron de penetrar en una ciudad de poco más de 5.000 almas defendida por un número parecido de soldados. Soldados alemanes y polacos casi en igual medida, circunstancia esta que, como es de suponer, la película ignorará. Como también obviará, faltaría más, la ayuda en forma de armas y vituallas que los asediados recibían de un navío británico fondeado frente a la ciudad. No sucederá lo mismo con la fragata sueca, de nombre E.F. Chapman, que acompañaba al barco inglés a la sazón el Fileria en las labores de auxilio a los sitiados. El motivo, más que evidente, la neutralidad de Suecia frente a la beligerancia del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, más allá de ayudas puntuales, lo que se trataba de infundir es ese espíritu de resistencia en el pueblo alemán sin depender de nadie. Básicamente porque a esas alturas Alemania ya no tenía a nadie más a su lado. El asedio se prolongaría hasta el 2 de julio cuando franceses y prusianos firmaron el acuerdo de Tilsit que puso fin a la llamada Guerra de la Cuarta Coalición, de las 7 que conformaron las luchas napoleónicas. El poderoso asaltante se fue sin tomar la ciudad y la gesta pasó a formar parte del orgullo colectivo teutón tal como la batalla del bosque de Teutoburgo ocurrida 18 siglos antes,
otra epopeya ensalzada por el nazismo. Con la diferencia que en esta última las tribus germanas lideradas por Arminio realmente derrotaron a las legiones romanas, al punto que hay quien compara el varapalo que sufrió Roma con el de los Estados Unidos en Vietnam. Bien al contrario, lo de Kohlberg tuvo poco de victoria, pues si el cerco sobre la ciudad concluyó no fue merced a la derrota sobre los sitiadores sino fruto de un acuerdo de paz, a mayor escarnio y menor gloria, favorable a estos últimos. Sin embargo, la hiperventilación nacionalista que sacudió Alemania durante los años centrales del 19 y que culminaría con la unificación propiciada por Bismarck, elevaría el episodio a la categoría de mito de la germanidad. Y es que una vez más, y ya sea en el oeste americano o en el noreste europeo, se cumple la inexorable máxima del hombre que mató a Liberty Balance, aquella según la cual cuando los hechos se convierten en leyenda se imprime la leyenda, no los hechos. Esa leyenda impresa vendría en 1865 de la mano de la obra de teatro del mismo nombre Kohlberg escrita por Paul Heyse, dramaturgo, novelista y futuro ganador del Premio Nobel en 1910. Y judío. Huelga decir que el nombre del literato se omitió de los títulos finales, si bien su trabajo sirvió de fuente de inspiración para la película. Otro escrito empleado en realidad fuente inspiradora de la obra de Heyse fue la autobiografía del alcalde de la localidad durante los hechos, Joachim Nettelbeck. Nettelbeck, exmarino y como tal, borrachín, mujeriego y algo malote, pero que con todo y con eso dio la talla como regidor durante los difíciles momentos que vivió Kohlberg. Una actuación que añadió su nombre al pabellón de héroes de una Alemania en plena gestación nacional y por ello hay una de epopeyas patrióticas. Con estos datos no es difícil aventurar el trato que la película dispensará a Nettelbeck ni los paralelismos que pretendía suscitar su épica figura. Si la elección de episodio histórico pudo suscitar ciertas dudas, nada de eso ocurrió con el encargado de llevarlo a la pantalla. El 1 de junio de 1943, Goebbels enviaba una carta con este texto. Por la presente le encargo que produzca una película a gran escala. Kohlberg. El objetivo de esta película es utilizar el ejemplo de la ciudad que le da título para mostrar que un pueblo unido es capaz de superar a todos los enemigos. Le autorizó a pedir a todos los departamentos de la Wehrmacht, al Estado y al partido su ayuda y apoyo, según sea necesario, y hacer referencia al hecho de que la película que le encargo está al servicio de nuestra guerra intelectual. El destinatario de la misiva solo podía ser uno, Veit Harlan. Harlan es el realizador nazi por excelencia, creador entre otros panfletos de El judío Sus, una película a la que el término antisemita le queda pequeño y que bien podríamos calificar como la mayor infamia de la historia del cine. Aunque en realidad Harlan no había nacido para esto. Su especialidad era la comedia, tanto como guionista como de director. A destacar de este periodo Kracha im Interhaus, de 1935, tan exitosa que tuvo dos versiones posteriores y varias adaptaciones televisivas. Podríamos definir el estilo de Harlan como de costumbrismo satírico. Tramas de sainetes sazonadas de cierto picante, un picante que, de tratarse de producciones estadounidenses, difícilmente pasaría la criba del código Hays. Pero bajo su humor superficial asomaba el sesgo doctrinario del nazismo. Así por ejemplo en El gobernante de 1937 el protagonista, encarnado por el legendario Emilian Inks otro que vendió su alma al diablo pasa de editor de libros liberales a empresario del acero. Un empresario que afirma cosas como que servir a la comunidad nacional debe ser el objetivo de todo empresario.
Una afirmación quizás razonable en otros contextos, pero que en aquel apestaba a totalitarismo. A su vez en Mi hijo, el ministro se burla de la democracia parlamentaria, y en Juventud aprovecha para malmeter contra los polacos y su catolicismo. Sin embargo, las sutilezas dejaron de serlo con Judsas, de 1940. Basada remotamente en la vida de Joseph Sas Oppenheimer, un financiero de comienzos del 18 acusado de saquear las arcas de un importante noble y por ello condenado a muerte. Acusaciones, claro está, cimentadas en el mismo antisemitismo que la película a la que daría lugar. En suma, una falsificación de otra falsificación sin otro objeto que adjudicar a los hijos de Sion todas las perversidades que Hitler puso negro sobre blanco en Mein Kampf. No fue el único programa cinematográfico orientado a dar cobertura artística a la solución final. Mismamente de ese año son también El judío eterno y Die Rothschild, esta última dedicada a la célebre familia financiera. Pero sí fue el más significativo en tanto que el que más caló en la opinión pública germana y filogermana. 20 millones de espectadores atestiguan su éxito. Y 6 millones de muertos durante el Holocausto su intrínseca vileza. Más sutil en las formas pero con el mismo maniqueísmo de fondo, Harlan seguiría ejerciendo de correveidile de Goebbels en sus posteriores trabajos. Con inmense ensalzaría a las mujeres que soportaban dignamente y claro está, castamente la marcha de sus esposos al combate. En Opfergang, película que el célebre pensador Slavoj Zizek considera la obra maestra del director, glosará el sacrificio y la aceptación de la muerte. Una alucinación dentro de otra alucinación, señala el esloveno. Por su parte, El Gran Rey estará dedicada a la figura de Federico el Grande, en un nuevo y burdo propósito de equipararlo con Hitler. Como cabe imaginar, un proyecto tan magno requería del mejor reparto posible. El primero de esos nombres es el de Heinrich George. En las espaldas de este actor curtido en casi medio centenar de películas recaería la interpretación del Bürgermeister, alcalde, Nettelbeck. Su popularidad se cimentó en el teatro durante los años 20, llegando a ser dirigido por Edwin Piscator y Bertolt Brecht, dos icónicos dramaturgos de la izquierda aún hoy, lo que nos da idea del pie que cojeaba George. En efecto, fue militante comunista hasta cuando pudo serlo, o sea hasta 1933. La disyuntiva estaba entonces entre A, el autoexilio, opción tomada por Fritz Lang, a cuyas órdenes trabajó en Metrópolis, y años después por Hans de Fleet Sierck, rebautizado Douglas Sirk, con quien también rodaría. Y B, la colaboración con el nuevo régimen. George eligió la segunda. El nazismo se lo agradeció, entre otras prebendas, otorgándole la dirección del Teatro Schiller de Berlín y nombrándole Staatsschauspieler, es decir, actor de importancia nacional. Todo ello, claro está, amén de añadir su nombre a significadas producciones de propaganda. Entre ellas, como no, El judío Sus, donde interpreta al duque de Württemberg, a la sazón la víctima del judaísmo mefistofélico, se entiende que a ojos de la conspiranoia antisemita de antaño y de entonces. Cristina Soderbaum dará vida a María, suerte de heroína a lo Juana de Arco o Agustina de Aragón y principal papel femenino de la película. Soderbaum, sueca de nacimiento e hija de un miembro del Comité de los Nobel, gozó de gran popularidad en el cine del Tercer Reich como modelo de mujer aria. Y como Dios los cría y Hitler los junta, acabó casada con Bert Harlan, con quien tuvo 2 hijos. Naturalmente Soderbaum también participó en El judío Sus, en su caso interpretando a Dorotea, noble e inocente doncella germana violada por el pérfido hebreo. Horst Kaspar era, básicamente, un actor de teatro, y más concretamente, de teatro clásico. Un cabeza de cartel cuya experiencia delante de las cámaras se reducía a un biopic sobre Friedrich Schiller, donde, como no podía ser de otro modo, interpretaba al dramaturgo. Ya sea por presiones políticas o por mera necesidad, lo cierto es que Kaspar aceptó el encargo de Harlan para dar vida a August von Gneisenau, el oficial luego mariscal que organizó la defensa de la ciudad frente a los franceses. Austríaco de nacimiento,
Gustave Diesel encarnaba al oficial Ferdinand von Schiller, amante de María y, como no, tan heroico como ella. Galán de turno pues, Diesel tenía tras de sí una larga trayectoria cinematográfica que incluyen trabajos a las órdenes de Fritz Lang, La voluntad del Dr. Mabuse, y de Georg Wilhelm Pabst. En el caso de Pabst podemos verle en La caja de Pandora interpretando a Jack el Destripador. Evidentemente lo de especializarse en papeles de héroe vendría más tarde. Curioso resulta el caso de Kurt Meisel. Calvo y de voz aflautada, pero con una soberbia presencia escénica adquirida sobre las tablas, interpretaría a personajes en las antípodas del ideal nazi, por ejemplo el de Playboy afeminado en La Divina Jet. Podría decirse que Meisel hizo todo aquello que bien podría haber hecho Peter Lorre, el friki por excelencia del cine de la época, de no salir por piernas del país tras el triunfo de Hitler. En Kohlberg interpreta al hermano de María, un joven músico que, fiel a su estilo, huye de la épica, si bien esta vez la épica le encuentra a él. De todo el reparto Meisel será el que, a nivel cinematográfico, mejor parado salga tras la derrota germana. Otro caso peculiar es el de Irene von Meyerdorff, quien encarnará a la reina María Luisa de Prusia, y cuya belleza canónicamente nórdica la convirtió en la favorita de los soldados alemanes en el frente. En otras palabras, una pin-up cual Betty Grable o la propia Marilyn, solo que en versión germana. El marido de von Meyerdorff en la ficción, el rey Federico Guillermo III, tuvo el rostro de Klaus Clausen, otro habitual del cine goebbelsiano, y en este caso cabe pensar que más por vocación que por obligación. No en vano Clausen se afilió al Partido Nacional Socialista en tan temprana fecha como 1933. A su vez el papel de Napoleón recayó en Charles Schouten, otra primera figura teatral. Aprovechemos para decir que el corso recibe un trato muy digno por parte de Harlan pese a su condición de enemigo, lo que se antoja una consigna directa del Führer, gran admirador de Bonaparte. Y es que tirano no come tirano. Por último refirámonos al actor que encarna al general Ludwig Moritz von Lokadow. Al actor y al personaje, pues su participación en los hechos aún es motivo de controversia. Lokadow tenía a su cargo la defensa de la fortaleza de la ciudad. Originario del Languedoc, no era su origen francés su único hándicap. También su avanzada edad, 66 años en el momento de los hechos, y su inexperiencia en el combate defensivo corrían en su contra. Por todas esas razones quedó para la posteridad como un inútil, y si cabe, como un traidor, opinión bien contraria a la de los oficiales que tuvo al mando. Y es que lo que prevaleció fueron las memorias del alcalde Nettelbeck, con quien tuvo serios enfrentamientos, memorias que como se ha dicho fueron fuente de la novela de Heyse, que a su vez lo fue de la cinta de Harlan. En definitiva, ya se contaba con el correspondiente villano en la persona de Lokadow, quedaba ahora quien lo encarnase. Y es aquí donde encontramos al único del elenco cuyo nombre es historia del cine con mayúsculas. Nos referimos al actor y director Paul Wegener. Wegener forma, junto a Murnau, Lang y Robert Wiene, la cordillera de los 8000 del expresionismo de entreguerras, una cumbre obtenida merced a títulos como El estudiante de Praga o La sombra perdida. Pero sobre todo gracias a su trilogía sobre el mito del Golem. 3 películas, aunque será la primera, de 1920, la más reconocida universalmente y la que monopoliza el título. Recordemos que el Golem es el legendario autómata creado por un rabino medieval con el fin de defender a la comunidad judía de Praga de los continuos ataques que sufrían los de su religión. Será el propio Wegener quien, amén de dirigir la cinta, dará vida al personaje valiéndose de su altura y corpulencia. Y ahora viene la pregunta pertinente, o tal vez impertinente. ¿Cómo puede ser que quien hiciera las veces de Terminator judío acabara siendo un peón más de la propaganda del régimen que causó el Holocausto? Una pregunta cuya respuesta se antoja aún más complicada toda vez que el actor y director fue un furibundo antinazi que nunca se preocupó mucho por ocultarlo. De hecho dio dinero a la resistencia, alojó a judíos y otros perseguidos en su casa,
e incluso, ya setenton y enfermo de muerte, salió a la calle de noche y bajo el frío berlinés a realizar pintadas contra Hitler. Solo queda concluir que en según qué situaciones la coherencia es imposible. Contradicciones aparte, y por más que su coraje sea merecedor de un monumento, desde la óptica nazi resulta obvio que la elección de Wegener para el papel del abyecto Lukadou tiene poco de casual. Por lo demás, la esposa de Wegener, Greta Schroeder, conocida por su papel de Ellen en el Nosferatu de Murnau, el equivalente a la mina de la obra de Bram Stoker, participara asimismo en Kohlberg encarnando a la duquesa de Baas, otro personaje de la época.